Buenas tardes, maestra. Soy Rafael Cerón Altamirano. Soy de la Ingeniería de la Tecnología del grupo 8220401 de la materia de balance de materia y energía. Y hoy les vengo a presentar eh, un tema que es sobre los tubos. Ok, pasando a la página, se encuentra mi tabla de contenidos. Esta tabla de contenidos contiene, por así decirlo, los títulos de lo que voy a explicar yo, como por ejemplo una introducción, tiene los usos, las características, cosas relacionadas con mi tema que yo voy a explicar más adelante. Bueno, para empezar, eh, pasemos a la siguiente página. Ok, vamos a empezar. Primero con una breve introducción a lo que son los tubos. Los tubos son importantes para la ingeniería porque son mm, distintos conductores versátiles que pueden conducir o fluidos o gases. Estos son confeccionados en distintos materiales como lo son el cobre, el aluminio, PVC. Son distintos tipos de materiales los que confeccionan a los tubos. Estos de igual manera desempeñan un papel crucial en aplicaciones que van desde los sistemas hidráulicos hasta la conducción de sustancias en industrias químicas. Su diseño preciso garantiza la eficiencia en el control de flujo, ya que estas son esenciales en las infraestructuras industriales, la calefacción y la distribución de agua. Estos elementos, mediante su adaptabilidad y su constante innovación, contribuyen al proceso continuo en la ingeniería y en la evolución de sistemas que sustentan nuestra vida cotidiana y la infraestructura global. Bueno, nuestro siguiente punto son los usos. Los usos que tienen los tubos son muy distintos. Por ejemplo, se pueden usar en la fontanería, se pueden usar en la ventilación, en varias construcciones, por ejemplo, en algún edificio, o como nosotros somos biotecnólogos y vemos más de química, nosotros lo podemos usar más en la distribución de sustancias. El tubo está aquí y va a pasar la sustancia y nosotros vamos a tener que medir, por ejemplo, la velocidad o podemos medir alguna otra cosa. Esos son algunos de los usos que podemos darle a los tubos. En sí son como, se utilizan como medio de transporte para distintas cosas, como gases, líquidos o incluso algún sólido. Ok, como pueden ver en la siguiente diapositiva, vamos a enfocarnos en los tipos de tubo. Ok, el primer tipo de tubo que vamos a hablar es del tubo de acero al carbono. Estos son tubos fabricados con acero que principalmente contienen carbono, ideales para aplicaciones estructurales y sistemas de transporte de líquidos y gases. Su resistencia los hace aptos para oleoductos, gasoductos y construcción. Del siguiente tubo que vamos a hablar es del tubo de acero inoxidable. Son tubos resistentes a la corrosión gracias a su aleación de acero con cromo y níquel. Son más usados en la industria alimentaria y farmacéutica gracias a su durabilidad y a que puede mantener más puro el contenido de las sustancias o de los alimentos. El siguiente tipo son los tubos de PVC. Lo que significa PVC son las siglas para policloruro de vinilo. Estos tipos de tubos son los más versátiles que puedes encontrar, porque son muy fáciles de encontrar, de hecho, y se usan más como para fontanería, como para drenaje, bueno, fontanería y drenaje, ¿no? Pero también para ventilaciones. Son tubos muy resistentes, entre comillas, porque pues son para la caída de agua o caída de viento, cosas así. Por ejemplo, en una casa hay mucho PVC, demasiado. Si hay drenaje, muchos meten PVC en lugar de tubos de otro tipo. Son más utilizados como para casas o algún local, restaurante. Son muy utilizados en nuestra vida cotidiana. Ok, el siguiente tipo que vamos a ver son los tubos de cobre. Estos se conocen mucho igual que los de PVC porque son muy utilizados en pues, distintas cosas. Por ejemplo, es por su conductividad térmica y eléctrica. Son muy utilizados en refrigeración o calefacciones, igualmente en la fontanería, por el paso del agua, que a veces es caliente, es fría. Igual en algunos creo que refrigeradores así grandes en industria se puede utilizar ese tipo de tubos
para mantener el calor o el frío de ciertas, por ejemplo, sustancias que tienen que estar en un frío o sustancias que tienen que estar en calor para calentarlo. Esos tipos de tubos son muy eficientes para ello porque tienen distintas conductividades eléctricas, distintas, eh, bueno, conductividades térmicas, más que nada son de temperatura. Bien, el siguiente punto o el siguiente tipo son los tubos de PE o PPP, son tubos de plástico. El de PE son tubos de polietileno y los que son PP, creo, son los tubos de propi, propipeno, creo, algo así. Tubos son muy utilizados en sistemas de riego o para aguas potables. Igual se usan en la industria para el paso de, por ejemplo, agua. Es para lo que más se utilizan, es para el agua más o menos, porque lo que yo investigué, lo que está en mi presentación, es más o menos para lo del agua. Y yo lo que he visto es que son tubos de plástico que al aplicarles calor pueden unirlo. Tienen también una máquina para aplicar calor para unirlos. Bien, el siguiente punto son los tubos de aluminio. Dichos tubos de aluminio se parecen mucho a los de cobre. ¿Por qué? Porque sirven para lo mismo, por así decirlo. Porque sirven para sistemas de calefacción o refrigeración, ya que estos son muy ligeros, son hechos de aluminio. Y gracias a su ligereza, tienen mayor conducción de calor. Entonces, sí son parecidos los de aluminio y los de cobre, pero los de aluminio son más usados, creo yo, para sistemas así como de calefacción, porque son más ligeros y tienen más conductividad térmica. El siguiente tipo del que vamos a hablar son los tubos de hierro fundido. Ajá, son tubos de hierro fundido. Los tubos de hierro fundido, como bueno, su nombre lo dice, son tubos muy resistentes, hechos de hierro. Estos sirven más para alcantarillado, aguas residuales, eh, cosas así más como de agua ya muy sucia. Y estos son tubos a veces muy grandes. Son para más o menos estar debajo de la tierra. Por ello son muy resistentes a la presión de igual manera son muy resistentes a la corrosión. Porque las aguas, como por ejemplo las residuales, son muy corrosivas con los metales o con algún tipo de material mm, que pueda pasar por ellos. Entonces, para eso sirven los tubos de hierro fundido para las aguas residuales y todo ese tipo de aguas. El siguiente tipo y pues por último son los tubos de polietileno de alta densidad o pues por sus siglas HDPE, que bueno, pues, significa lo mismo. Estos son tubos de alta, bueno, de plástico, pero que soportan más cosas, como por ejemplo tienen más resistencia a sustancias químicas o tienen resistencia a conducción de gasoductos, cosas así. Bien, la próxima diapositiva que vamos a ver son los procesos de fabricación de cada uno de los tubos. Es algo un poco complicado porque muchas veces son procesos industriales, bueno, igualmente que para el proceso de un tubo es algo muy difícil, es algo que pues, requiere de mucho material. Por ejemplo, si son de cobre, van a requerir mucho cobre. Si son de, por ejemplo, PVC, que es el plástico, van a bueno, van a necesitar mucho tipo de plástico. Igualmente, hay algunas empresas que trabajan en eso, en como reutilizar, por ejemplo, ciertas partes del plástico, lo funden y lo vuelven a hacer nuevo plástico. Al igual que el metal, algunas empresas hacen eso para la fabricación de ellos, de reutilizar el metal que ya no se les sirve, que ya no funciona, y para reutilizarlo en hacer nuevos tubos. El primer tubo del que vamos a ver su proceso de fabricación es del primer tubo que nosotros mencionamos en nuestra primera diapositiva de los tipos, que son el tubo de acero al carbono. Ok, ahora hablaremos sobre su proceso de fabricación, que es del tubo de acero
carbono. Bueno, tiene un proceso que es el proceso de soldadura, que los tubos soldados están soldados longitudinalmente mediante técnicas como la soldadura por resistencia eléctrica o la soldadura por arco sumergido. También hay otro que es como tubos sin costura. Estos son fabricados a partir de lingotes de acero que se perforan al tornar tubos, con los huecos, luego se estiran y se laminan a una temperatura caliente. Bien, el proceso del que sigue son los tubos de acero inoxidable. Esto igual tiene un proceso de soldadura y un proceso de costura. Que bueno, el proceso de soldadura es un proceso similar al del acero de carbono, pero con el método de soldadura de TIG o MIG, que son los más comunes para ese proceso en los tubos de acero inoxidable. Em, lo que le sigue son los tubos sin costura. Entonces, estos son fabricados mediante el proceso de extracción y estirado en frío. Entonces, este es el proceso en el que vienen los tubos de acero inoxidable. Ok, seguimos con los procesos y el siguiente proceso es del PVC. El PVC es, como dijimos, el policloruro de vinilo. Este proceso tiene un nombre que se llama extrusión. Este, en este proceso el PVC se calienta y se extruye a través de un dado para dar la forma al tubo y luego se enfría y se corta en la longitud deseada. Ok. Bueno, seguimos con los procesos de fabricación. Entonces le sigue el cobre. El cobre también tiene un proceso de extrusión. Entonces el cobre se calienta y se extruye para tomar forma de tubo. También se utilizan métodos como de enfriamiento, bueno, estirado por enfriamiento para lograr los tamaños o formas deseadas en este tipo de tubos. Ok, le sigue el proceso de fabricación para los tubos de PE o PP. Entonces, estos igual tienen un proceso de extrusión. Es muy similar al proceso de fabricación del PVC, ya que pues son de plástico. Entonces, este plástico se calienta y se moldea, bueno, se construye para darle la forma de tubo o la forma alargada que puedan tener. Ok, otro de los procesos de fabricación de los tubos es el proceso de fabricación del aluminio, bueno, del tubo de aluminio. Igual se hace por extrusión y el aluminio se calienta y se extruye a través de ¿cómo decirlo? De una matriz para formar el tubo y luego se corta en la longitud deseada. Ok, siguiendo con los procesos de fabricación, el siguiente es el tubo de hierro fundido. Como ya lo dijimos, se utiliza más para pues las coladeras o más o menos el drenaje. Entonces, su proceso es de fundición centrífuga. Bueno, centrifugada. Ujú. El hierro fundido se vierte en un molde. Bueno, ese molde es cilíndrico. Entonces, pues en ese molde se va a vertir el hierro fundido. Y ese molde va a andar girando. Bueno, es un molde giratorio. Y se crean tubos con una pared uniforme debido a la fuerza de centrifugación. Bueno, a la fuerza centrífuga. Bueno, por último, pero no menos importante, el último proceso de fabricación del último tubo, que es el que mencionamos, que es el tubo de polietileno de alta densidad. Bueno, este igual es por extrusión. Bueno, este polietileno es fundible y se construye a través de un dado. Para formar el tubo. Luego se enfría y se corta a la longitud deseada. Este es muy parecido al del PVC. Bueno, para mí es muy parecido porque pues es de polietileno. Y es bueno, parecido, pero no tanto. Pero tienen casi el mismo proceso de fabricación. Ok, nuestro siguiente punto en esta explicación sobre todo lo de los tubos son algunas características que, pues bueno,
Es de esas características el tubo debe cumplir el uso, pues bueno, el uso o su aplicación, pero pues algunas generalidades incluyen la resistencia mecánica o la durabilidad y capacidad de, bueno, para soportar las presiones. ¿Qué otra cosa sería? Por ejemplo, la temperatura como los tubos de cobre o de aluminio que ya habíamos mencionado, esas son algunas características, por así decirlo, o la adaptabilidad para las sustancias químicas que contiene, bueno, contiene cada tubo. Y pues, no sé, los diseños o la condición en lo que los ponen, por ejemplo, el terreno. Si son como los tubos del drenaje, la tierra tiene que estar sobre ellos, entonces tienen que resistir bastante presión. Ok, en nuestra siguiente diapositiva, lo que vamos a poder ver son los efectos de temperatura y presión. Entonces vamos a empezar primero con lo de la temperatura, que bueno, este tiene como, bueno, dos puntos que son más o menos importantes, que son ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La expansión y contracción. Expansión y contracción térmica. Que bueno, los materiales de los tubos puede expandirse o puede, bueno, puede expandirse o contraerse. Depende del cambio de temperatura más o menos, que puedan tener. Entonces esto debe tenerse en cuenta para evitar, pues, las deformaciones o las extensiones, excesivas en el sistema. Ok, otro de los puntos de lo que es de la temperatura o bueno, de los efectos de temperatura y presión son los del cambio de viscosidad bueno, de los fluidos. Por ejemplo, las temperaturas extremas pueden, pues alterar las propiedades de distintas sustancias o de los fluidos que son transportados al tubo. Entonces, eso también afecta su viscosidad específicamente al cítrico, bueno, un grado crítico en el sistema de procesamiento químico. Bien, seguimos hablando de los efectos de temperatura y presión. Ahora le toca la presión, que como pueden ver aquí abajo en mi diapositiva, pues tiene tres puntos importantes. De estos tres puntos es la integridad estructural, los riesgos de las fugas o rupturas, o puede ser también la selección de materia, bueno, la selección de materiales, o sea, de los materiales que están constituidos. Bueno, empezaremos primero con la integridad estructural. La integridad estructural, bueno, de esta es la presión interna que puede tener el fluido o, bueno, la estructura de los tubos es un poco crucial al seleccionarlos. Entonces, bueno, al seleccionar los materiales en los que se va a poner la presión, bueno, materiales o dimensiones adecuados para soportar las cargas de presión esperadas. Seguimos viendo los efectos de la temperatura y presión. Entonces, le sigue a la siguiente. La siguiente es los riesgos de fugas y rupturas. Entonces, bueno, lo de los riesgos de fugas es que hay una presión excesiva. Esa presión excesiva es la que puede resultar en fugas o resultar en las rupturas porque es demasiada presión que ejerce lo que está dentro de él. Entonces, pues puede romperlo, como haber una ruptura. Entonces por eso se llama ruptura. Bueno, se implementan algunos sistemas de seguridad o como válvulas para aliviar esa presión que tienen, para prevenir esas situaciones que son a veces muy peligrosas, porque a veces los tubos contienen gases que son muy inflamables. Entonces, pues quiere decir que pueden haber explosiones, pueden haber fugas de muchas cosas. Seguimos con el tercer punto de la presión, que es la selección de materiales. Bueno, la selección de materiales es la resistencia del material, o sea, la resistencia del tubo que puede ser, por ejemplo, de los de cobre, qué presión puede soportar, o pues pues la presión esencial más o menos. Bueno, se eligen los materiales que pueden soportar ese tipo de condiciones, por ejemplo, bueno, los que se van más adaptables a lo que se les va a introducir adentro. Por ejemplo, un tubo que va a transportar leche obviamente va a soportar una cierta presión y pues bueno, ya sea en la aplicación o líquidos, bueno, sustancias, tanto líquidas como los gases.
porque no es la misma presión que tiene un líquido al que tiene un gas. Ok, continuando con esto, con los efectos de temperatura y presión, ahora vamos a ver la interacción que tienen estos dos, o sea, estos dos en conjunto en un tubo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es bueno, tiene dos puntos. El primero son las curvas de presión-temperatura y los segundos son los efectos de enjuntas y conexiones. Bien, el primer punto de la interacción de temperatura-presión lo vamos a ver en las curvas de presiones-temperatura. Estas, bueno, algunos materiales o, bueno, tubos o, no sé, limitaciones específicas en cuanto a la temperatura o la presión. Las curvas de presión o temperatura ayudan a comprender los límites, ¿no? Que, bueno, son como seguros de aplicación para ello. Bien, el siguiente punto en lo de la presión, bueno, presión y temperatura, como ya lo dije, son los efectos en juntas y conexiones. Las variaciones que tiene la temperatura y la presión, perdón, pues pueden afectar a los juntos y conexiones. Entonces se deben utilizar materiales y métodos, no lo sé, métodos de unión que sean adecuados para evitar esas fugas o fallos que tienen al introducirse. Por ejemplo, por así decirlo, lo que veíamos antes de las rupturas o veíamos de todo eso. Si no están bien unidos, por así decirlo, va a haber ese tipo de fugas. Entonces, si es una fuga, por ejemplo, de agua, tienes tú una tubería y las conexiones están mal puestas, entonces no puede hacerse nada. Bien, el siguiente punto, bueno, en la siguiente diapositiva podremos ver algunas empresas, las cuales hacen distintos tubos. Entonces vamos a explicar más o menos qué empresas hacen qué tipo de tubo o en qué se pueden utilizar ese tipo de tubo que hace la empresa. Entonces empezaremos con la empresa de Tenaris. Tenaris es una empresa especializada en la fabricación de tubos de acero inoxidable sin costura para las industrias como la industria petrolera o la industria pues, del gas. Bien, lo próximo que vamos a ver, bueno, esta empresa igual se centra en la producción de tubos de acero que se llama Bayourec. Se los pongo aquí abajo el nombre por si no lo conocen. Igualmente va a estar en las diapositivas. Entonces, bueno, esta empresa, como ya lo dije, se concentra en hacer tubos de acero. Pero estos tubos van a servir para más cosas que los anteriores. Por ejemplo, los anteriores solo servían para el gas y el petróleo. Estos van a servir, además para el gas y el petróleo, van a servir para la generación de energía o para el agua. Bien, lo próximo que vamos a ver, bueno, esta empresa igual se centra en la producción de tubos de acero que se llama Bayourec. Se los pongo aquí abajo el nombre por si no lo conocen. Igualmente va a estar en las diapositivas. Entonces, bueno, esta empresa, como ya lo dije, se concentra en hacer tubos de acero. Pero estos tubos van a servir para más cosas que los anteriores. Por ejemplo, los anteriores solo servían para el gas y el petróleo. Estos van a servir, además para el gas y el petróleo, van a servir para la generación de energía o para el agua. Nuestra siguiente empresa se llama JM Eagle. En JM Eagle se encargan mayormente de hacer tubos de PVC. Es la empresa más, bueno, de las mayores fabricantes de PVC y con este se pueden dar, bueno, abarcan muchas aplicaciones. Pero pues la más común, como todos ya sabemos, o sea, son los tubos de PVC y esos tubos de PVC ¿para qué sirven? Como ya lo dijimos en, pues, diapositivas pasadas, estos tubos sirven para bueno, para el paso del agua o paso de alguna sustancia, pues que no sea tan corrosiva o así. Si me equivoco, pues de todas maneras me pueden corregir. Em, Aún así, pues esta empresa se encarga de fabricarlos, el JM Eagle, o sea, así se llama la empresa. Y pues vamos a ver más empresas, entonces ahí vamos. La siguiente empresa que vamos a ver es la de bueno, se llama Piper. En Piper, bueno, lo que fabrican son tuberías, ¿no? Como todas.
Bueno, pero las tuberías que ellos fabrican son tuberías de hierro fundido, las que sirven, como ya lo dije, como que son para drenaje, pero igual sirven para el agua, bueno, aguas potables. Bueno, ella es encargada de hacer ese tipo de tuberías, otros tipos de accesorios igualmente de hierro fundido. Bueno, casi para terminar, más o menos, yo quiero explicarles un poco de lo que yo entendí de lo que son las tuberías y de lo que se puede hacer con ellas, más o menos. Bueno, para mí las tuberías son algo muy importante, ya que, o sea, desde principios, bueno, desde hace años, para nosotros es muy fácil nuestra vida gracias a ellas. ¿Por qué? Porque nos ayudan, por ejemplo, en las industrias, nos ayudan a que pasen las distintas sustancias o distintos procesos para que podamos obtener, por ejemplo, nuestros alimentos, o como por ejemplo, la mermelada. La mermelada pasa por distintas tuberías o tubos, los cuales, pues sirven como transporte para ello. Entonces, yo creo que es muy importante los tubos hoy en día porque, bueno, están en constante innovación, están en constante crecimiento, ya que son muy esenciales para nuestra vida. Incluso se podría decir que son esenciales, muy esenciales para nuestra vida, ya que, por ejemplo, sin unas tuberías de drenaje no podríamos tener agua para lavarnos la cara, o simplemente para bañarnos, o hacer del baño, o no sé, tienen miles de usos. Cada tipo de tubo, como ya lo dije, tiene muchos usos. Entonces, esos usos, nosotros, pues es como para facilitarnos la vida, por así decirlo. Los tubos como de PPP o PE, yo he visto que se usan mucho para los calentadores como boilers, como, por ejemplo, el boiler se sube el agua, se calienta y todo eso. Entonces, yo he visto mucho que utilizan tubos de ese tipo, o los de PVC los utilizan para las cañerías, bueno, no cañerías, sino pues para todo el baño. Por ejemplo, también una de las utilidades que yo le veo a uno de los tubos, que son, por ejemplo, desde el PVC o, bueno, cualquier tubo puede tener otro tipo de utilidad, además de ser tubos, por así decirlo, para un paso de alguna sustancia. Hay algunas personas que hacen figuras con el tubo de PVC y entonces, no sé, es también algo muy creativo que se puede hacer con ellos. Y la verdad a mí me llama mucho la atención el hacer todo eso. Bueno, no hacer todo eso, porque nunca lo he hecho, pero sí el ver qué tanta innovación puede haber con los distintos tubos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con ellos. No solo sirven para bueno, para hacer, no sé, para dar el paso a agua o dar paso a las empresas, no sé, como por mermelada, leche o a las cañerías solo por agua sucia o agua potable. Ok, y por último, en conclusión, bueno, para mí mi conclusión es que los tubos son demasiado importantes. Algo más que les quiero platicar, bueno, que le quiero platicar, maestra, es, bueno, los tubos no tienen por así decirlo, un creador en específico, sino que se le atribuyen bueno, en esta época se le atribuyen a muchas personas, ¿no? Por así decirlo. Y pues en la antigua Roma, bueno, los romanos fueron los primeros que pues hicieron como tuberías de plomo. Entonces eso a mí me impactó demasiado al estarlo leyendo. Y pues la verdad, pues para mí son muy importantes para todo. Porque en todos lados podemos encontrar una tubería o podemos encontrar algún tubo que sirve para algo. No lo sé, o sea, por ejemplo, en el gas hay tubos, en el baño hay tubos, en una empresa hay tubos, en la escuela hay tubos. Entonces, esa es mi conclusión. Bueno, y como dije ya por último, después de mi conclusión, pues muchas gracias por ver el video y pues yo me despido. Mi nombre es Rafael y pues muchas gracias y espero hacer otro video de alguna otra cosa para volver a explicarle y volver a investigar un poco y pues conocer más sobre el tema porque la verdad me encanta mucho el andar investigando o el explicar más o menos cómo es esa parte de las cosas. Y hay muchas cosas que todavía no dije en el video, pero espero y se entienda un poco más porque
yo las englobé en algo más claro, en algo más, no sé cómo decirlo, pero muchas gracias por ver el video y hasta luego.